este es un Ateneo interhospitalario. Se trata de un caso clínico de una paciente con COVID grave que asiste al Hospital Néstor Kirchner y desde allí, debido a la gravedad del cuadro, es derivada al Hospital Eva Perón. Se trata de un caso de COVID, como les dije, es un caso de COVID grave que presenta complicaciones de tipo cardíacas e infecciosas. Este caso, en realidad, un poco fue seleccionado debido a que esta paciente presenta complicaciones infecciosas con microorganismos multiresistentes. Justamente estamos cursando la semana de concientización sobre el uso de antimicrobianos. Entonces, este caso tuvimos la fortuna de que se presente justo ahora y un poco nos debe hacer reflexionar acerca del uso responsable de los antimicrobianos. Sabemos que la resistencia antimicrobiana crece año a año, día a día, y en los últimos meses quienes hacemos microbiología y quienes tratan a los pacientes infecciosos han notado cómo la resistencia se ha incrementado con el COVID. Pensábamos al inicio de la pandemia, pensábamos que como se iba a enfatizar mucho sobre la higiene de manos, pensábamos que iban a disminuir las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Sin embargo, no fue así. Lamentablemente se incrementaron y notamos un incremento muy notable en lo que es la resistencia bacteriana y en cuanto a la prevalencia en nuestras unidades de cuidados intensivos de gérmenes muy difícil de tratar desde el punto de vista de los antibióticos. Entonces, en esta semana debemos recordar que nosotros hacemos un uso irresponsable y debemos recordar que los antibióticos son recursos no renovables, de modo que lo debemos preservar. La industria farmacéutica tarda muchos años en desarrollar nuevas moléculas y que éstas se apliquen, se aprueben. De modo tal que a veces cuando estas moléculas son aprobadas y salen a la venta, las bacterias ya no ganaron terreno y ya desarrollaron mecanismos de resistencia. Este caso es un caso muy interesante. Realmente es una paciente que ha sido muy bien manejada y bastante complicada. Entonces, la dejo ahora a la doctora Fonio para que presente a las profesionales que trataron a esta paciente. Bueno, buenas noches a todos los que se van uniendo. Y bueno, tengo el lujo en realidad de presentar a los profesionales que integran el equipo que van a desarrollar esta disertación. En primer lugar, porque la doctora Pilar Cabrera y la doctora Flavia son amigas mías. Entonces, bueno, no tengo mucho que decir porque son excelentes personas, muy nobles, y además para mí es un orgullo presentarlas como profesionales. La doctora Pilar Cabrera, médica infectóloga, que se desempeña en el Hospital del Este, súper responsable, comprometida con sus pacientes. ¿Qué más decir también de Flavia Figueroa, que es hematóloga y que es la jefa de hematología, de oncohematología del Hospital Néstor Kirchner, con la que he tenido oportunidad de trabajar hasta dedicarme un poco más a este programa. Y van a estar acompañadas por la doctora Laura Suárez Nasif, que es médica cardióloga y terapista, el kinesiólogo Juan Carlos Bercellones, coordinador de kinesiología de la UTI del Hospital del Este, y la licenciada Silvia Morales, ESI, también del Hospital del Este, y con orgullo estamos incorporando una ESI en estos ciclos de Ateneo, sobre todo en este caso de que, como dijo Norma, hay infecciones asociadas al cuidado de la salud. Bueno, te damos la palabra, Pilar, y vamos interactuando. Bueno, este es el tercer Ateneo clínico que se plantea desde que comenzaron estos ciclos. Y bueno, como presentaban las chicas, en este caso hemos elegido una paciente con COVID grave que ingresó a la terapia intensiva del Hospital del Este, procedente del Hospital Néstor Kirchner.
Vamos a comenzar con la doctora Figueroa, que fue la primera que comenzó a ver a la paciente. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación, Silvia. Bueno, ¿comenzamos? Sí, aguántame un cachito, Flavio. Dos segunditos que acomodo la presentación un cachito, ¿ah? Disculpe. Dos segunditos, unos problemitas técnicos, ya lo resolvemos. Hola, Flavia, ya está listo, ¿no? Para que puedas hablar. Perfecto. Nuevamente buenas noches, muchas gracias por la invitación y bueno, y por la presentación de Silvia. Como decía la doctora Pilar, el caso que vamos a abordar hoy es de una paciente de sexo femenino de 38 años de edad que tenía como antecedente una leucemia aguda que se encontraba en remisión, residente acá de San Miguel de Tucumán, capital, de ocupación ama de casa. Como la antecedente más relevante era su leucemia aguda, ella
este diagnóstico en julio del 2019, que había consultado por primera vez al Hospital Avellaneda por un cuadro de astenia, dinamia y dolor óseo generalizado de aproximadamente un mes de evolución. En el laboratorio se constata una anemia severa con requerimiento transfusional y plaquetopenia. Y en la visión periférica se observan elementos inmaduros compatibles con blastos. Con el diagnóstico presuntivo de una leucemia aguda, es derivada el 24 de julio a nuestro departamento de hematología, donde se realizan todos los estudios, función de médula ósea con citometría, citogenéticos y estudios moleculares, con un diagnóstico de certeza de una leucemia linfoblástica aguda B madura de alto riesgo por edad. Siguiente. Se elige como tratamiento de primera línea un esquema de poliquimioterapia, que es el esquema Hipercivad, asociado a un anticuerpo monoclonal, que es el rituximab, dado que en los blastos tenía una expresión de más del 20%, que marcaban para ser 20 positivo, como acabo de decir, es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 rituximab, y que tiene como una de las características importantes a tener en cuenta que genera depresión de las células B en el 70-80% de los pacientes, inclusive hasta 6 meses después de finalizar el tratamiento, con el inmunocompromiso subyacente a esto. La paciente hizo los esquemas de R Hipercivad, cada uno constaban de 2 fases, la fase A y la fase B, alcanzando post primer ciclo de quimioterapia lo que se llama enfermedad mínima residual negativa. Completa la quimioterapia en marzo de este año, persistiendo siempre con enfermedad mínima residual negativa, motivo por el cual no era candidata a consolidar con trasplante de médula ósea. Se decide iniciar mantenimiento ambulatorio, que consistía en quimioterapia vía oral, haciendo refuerzos trimestrales con quimioterapia endovenosa y con punción lumbar con profilaxis del sistema nervioso. En varias oportunidades requirió suspensiones por presentar toxicidad hematológica, sobre todo neutropenia grado 2, con requerimiento de filastrin. La última vez que estuvo en forma ambulatoria fue el 30 de septiembre, en el cual tenía una hemoglobina de 13 gramos por decilitro, con un hematocrito de 41, 3.750 blancos, una leucopenia leve pero sin neutropenia, y plaquetas de 104.000. Siguiente. El 13 de octubre concurre por un cuadro de fiebre de 40 grados, asociado a disnea, tos de expectoración con expectoración de aproximadamente 96 horas de evolución. Dado que nosotros somos un hospital blanco, es atendida en el consultorio de febriles, se realiza un test para detección de antígenos para COVID, el cual no es detectable, se realiza un hisopado nasofaríngeo por PCR e ingresa la paciente a nuestra institución con sospecha por infección por COVID. A su ingreso se constata que la paciente tenía una TA de 70-40, con una frecuencia respiratoria de 30 por minutos, una frecuencia cardíaca de 120 y una saturación de 85 o una FIOL 21%. Tenía una regular mecánica ventilatoria con una hipoventilación generalizada, mala perfusión periférica. En el laboratorio que se realiza su ingreso presentaba una anemia leve, blancos normales con neutrofilia, plaquetas tenía descenso en comparación a laboratorios previos, ya tenía 74.000, una glucemia de 32, creatinina de 1,7, un potasio de 2,4, alteración del hepatograma con elevación de las enzimas hepáticas GOD, gamma GT, una elevación de la FAL, un aumento de la bili y una LDH de 1127, un fósforo de 6,6, una PCR de 120 y una ferritina de 5.734 como dato positivo. Es importante recalcar esto de la ferritina. Si bien es considerado como un factor pronóstico adverso asociado a todo lo que es la tormenta de citoquinas, cuando uno piensa en infección, porque esta paciente presentaba ya una sobrecarga férrica. Si bien los valores basales no eran tan elevados, es una paciente politransfundida que había recibido aproximadamente entre 20 y 25 unidades de glóbulos rojos durante todo su tratamiento, pero es algo a tener en cuenta. En ese momento se realiza un si bien tenía siempre una sobreelevación del hemidiafragma derecho, vemos que tenía como un mínimo infiltrado bilateral. Se interpreta como un shock séptico de foco respiratorio, inicia tratamiento antibiótico empírico con meropenem, vancomicina, asociado a corticoides, y continúa con las profilaxis que se encontraba
ciclovir con Bactrim y fluconazol, al tratamiento quimioterápico ambulatorio y el antecedente de haber recibido rituximab justo más o menos a los 6 meses previos a esta consulta. Siguiente. Siguiente. Doctora Flavia, un segundito, por favor, apague la cámara para que fluya más el audio. Perfecto. ¿Ahí? Sí, gracias. Bueno, lo que nos quedó, gracias, lo que nos quedaba pendiente era el coagulograma, que bueno, cuando hacemos el laboratorio, nosotros teniendo en cuenta obviamente y siguiendo los scores de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, a la cual también adhiere el protocolo provincial para manejo de pacientes con COVID, teniendo en cuenta el recuento de plaquetas, vemos que tenía un TP de 21 segundos con 50% de actividad, un fibrinógeno que estaba normal, con un dímero de 642, ligeramente elevado, y un RIN de 2,14. Teniendo en cuenta los scores, se le interpreta como una coagulopatía inducida por sepsis, motivo por el cual, dado que teníamos que realizar procedimientos invasivos, y considerando que no se encontraba con una CID asociada, se decide no iniciar heparina de bajo peso molecular. Inicia corrección del medio interno, con una cánula 5 litros se logra una saturación del 90%, se realiza colocación de una vía central, no presenta respuesta a expansión, por lo cual inicia inotrópicos y evoluciona en forma desfavorable con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica. En el estado ácido base presentaba un pH de 7,28 con una PCO2 de 37, una PO2 de 170 y un bicarbonato de 17, con una PAFI calculada de 242. En el laboratorio realizado 12 horas posterior a su ingreso, constatamos un recuento de plaquetas de 28.000, una caída franca del recuento de plaquetas con el cual había ingresado, el paciente con una plaquetopenia secundaria sepsis en un paciente que su reserva hemopoyética no es la normal, sino que es un paciente que había recibido múltiples esquemas de quimioterapia. Se recibe ese día el resultado para PCR por COVID, el cual es detectable, y se confirma la sospecha diagnóstica y se decide su traslado a través en Mutín a un hospital de referencia para el manejo de estos pacientes. Bueno, acá comenzamos la historia de la paciente en el Hospital Este. El día 15 de octubre, a 6 días de evolución de COVID desde la fecha de inicio de síntomas, ingresa a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eva Perón. La paciente obviamente ingresa sedada, con un Gauss de 3/15, afebril, con una frecuencia de 14 por minuto, tendiente a la taquicardia, durante el traslado hipotensa, con vasoactivos, con una SAFI de 140, orinando con una buena diuresis, 58 mililitros hora, y se le calcula el score de SOFA inicial, que dio 14 puntos, con una tasa de mortalidad mayor del 80%. A nivel respiratorio, estaba ventilada en modo SB, con AFIO de 70%, ahí tienen los otros parámetros para quien les interese, logrando una saturación de 98%. A nivel hemodinámico, ingresa desde el Hospital Kirchner con un catéter venoso central subclavio izquierdo, con vasoactivos a dosis de 0.32 gamma kilo minuto para lograr una TAM mayor de 70 milímetros de mercurio. Con taquicardia sinusal en el electrocardiograma, con falla orgánica múltiple, respiratoria, hemodinámica, hematológica, se instituye la pseudoanalgesia en terapia con fentanilo, midazolam y propofol, y un laboratorio en nuestra institución al ingreso con 5.180 blancos. Quiero que, digamos, se fijen bastante bien en la linfopenia que tenía la paciente, uno de los factores predictores de severidad de COVID, 310 linfocitos totales, 59.000 plaquetas, como explicaba la doctora Figueroa. Sin embargo, PCR negativa, una LDH de 854, un dímero de 3.098, ferritina mayor de 2.000, nosotros tenemos un punto de corte en el hospital de 2.000, así que diríamos que es mayor de 2.000,
compromiso en contexto de sepsis hepático con una bilirrubina total de 2,74 y una directa de 2,07, función renal normal y una procalcitonina de 25. Como decía la doctora Figueroa, el hisopado PCR real time positivo del 13/10. La siguiente. Como pueden ver, se toman cultivos. Se habían tomado en el Hospital Kirchner, nosotros reiteramos los cultivos. Se mantiene el tratamiento empírico iniciado en dicho hospital con meropenem, fluco, banco, y tenía una profilaxis primaria con Bactrim y aciclovir. Como ven en la radiografía, tiene un compromiso, un infiltrado consolidativo en la base derecha, todo lo que sería el lóbulo pulmonar medio. Aparte del tratamiento antibiótico, se implementa, se continúa la dexametasona 8 miligramos día según el protocolo provincial, y se instauran hemoderivados acorde a necesidad en contexto de shock séptico. Se le coloca una sonda nasoenteral, inicia su nutrición enteral. La siguiente. ¿Cómo evoluciona la paciente? A los 72, perdón, ahí hay un error, a las 72 horas, evoluciona con febrículas o registros subfebriculares, mantiene los vasoactivos, pero si ustedes ven a menos dosis, noradrenalina 0,06 gamma kilominuto. A las 48 horas inicia weaning, inician destete, pero este destete es bastante dificultoso por episodios de broncoespasmo y mal despertar que requieren aumentos transitorios de la FIO. Mantiene buena función renal con la tendencia a la poliuria, y el score de SOFA a las 72 horas mejora 2 puntos, pero mantiene la tasa de mortalidad. En cuanto a la gasometría, también a las 72 horas ustedes pueden ver que mejora la PAFI 331, ya con una FIO de 35%. En el laboratorio sigue manteniendo la linfopenia, 217 linfocitos totales, plaquetopenia por ahí se profundiza, 39.000 plaquetas, LDH también, dímero D mantiene valores altos igual que ferritina, mejora alguito la bilirrubina total y comienza a decrecer la procalcitonina. En cuanto a los cultivos que se le ingresaron, hemo, uro y muestra respiratoria negativo, estaban bajo presión antibiótica, completa la paciente el tratamiento antibiótico, que no es dirigido porque no tenemos rescate microbiológico, pero se sigue acorde a un biomarcador como es la procalcitonina. Inicia weaning, como había mencionado, pero tiene mal despertar con crisis de broncoespasmo y es dificultoso, resuelve con el tiempo la placa y se plantea la traqueostomía. La siguiente. Con respecto al caso clínico, en realidad nosotros nos planteamos con esta paciente y con todos los pacientes COVID positivos el uso de procalcitonina como biomarcador. No sé si muchos saben que la procalcitonina está bastante discutida en el uso de los pacientes con COVID grave. ¿Por qué? Porque es un biomarcador, es un polipéptido precursor de la célula C de tiroides, también tiene producción extratiroidea, que es cuando suele aumentar en los casos de sepsis bacteriana. Los que estamos en terapia intensiva hace un tiempo, lo hemos usado, la verdad, con satisfacción, sobre todo cuando no tenemos guía o rescate microbiológico para plantear los cambios o los tiempos antibióticos, más bien. En cambio, en COVID se discute si este biomarcador no estaría exacerbado en contexto de una tormenta de citoquinas, que es la tercera fase de COVID grave. Y acá yo les muestro algunos artículos por ahí para quien les interese, como para discutirlo. Acá hay uno muy interesante del Saber, que lo plantea como un elemento más, un biomarcador más, en el manejo adecuado de antibióticos o como una herramienta en el manejo racional de antibióticos. En este estudio, que por cierto el N era chico, entonces hay que verlo con visión crítica, lograron en muchos pacientes con COVID, que recordemos que es una infección viral y que no requeriría antibióticos, reducir en 2 días el tiempo de uso de antibióticos, porque en promedio al ingreso a terapia intensiva los pacientes recibían 7 días de antibióticos. Acá también hay otro artículo bastante interesante de Critical Care
sobre también como herramienta en el uso racional de antibióticos y como biomarcador en contexto de COVID. En realidad acá, de este artículo es interesante que los pacientes que tenían un punto de corte menor de 0,25, ellos usan microgramos litro, nosotros usamos nanogramos mililitro, tenían un valor predictivo negativo mayor del 80% de infección secundaria. Y aquellos que tenían un punto de corte alto, como lo solemos usar nosotros cuando pensamos que la sepsis es bacteriana o la interpretamos como bacteriana, tenía un valor predictivo positivo mayor del 90%. O sea que en estos artículos con una N chiquita tenía utilidad. Así que bueno, para que le interese, estarían interesantes que los lean. La siguiente. Acá le damos paso a la doctora Laura Suárez Nassif, cardióloga y terapista de nuestro hospital. Bueno, buenas noches. Bueno, en este punto, la paciente ya había salido del cuadro de sepsis inicial, estaba en proceso de winning, ¿no? Y empieza a hacer episodios de hipotensión. Primero intermitentes, pero luego se hace más sostenida. Y además, algo que nos llamaba poderosamente la atención era la taquicardia sinusal sostenida. Está bien que en una paciente séptica, en una paciente inflamada, en una paciente con la enfermedad base que tenía, uno puede esperar, pero era llamativa la taquicardia sinusal que estaba siempre. La paciente estaba febril y teníamos un ecocardiograma previo donde la función ventricular izquierda estaba preservada y había un derrame pericárdico leve, que no sorprende en estos pacientes. Pero cuando uno tiene la conjunción de hipotensión, que ya se hizo clínicamente significativa, y taquicardia, tiene que pensar en compromiso miocárdico. Entonces, repetimos el eco. En el eco encontramos que el derrame pericárdico de leve había pasado a severo y que tenía compromiso hemodinámico por colapso de cavidades derechas. Entonces, se hace lo que se tiene que hacer en esos casos, que es la pericardiocentesis, para resolver el taponamiento. La próxima. Bueno, y acá hacemos un paréntesis para detenernos un poquitito en qué es lo que hemos estado viendo que de la afección del miocardio en COVID, ¿no? Los posibles mecanismos fisiopatológicos y por qué pensamos en hacerle un eco, por qué le hicimos un eco primero, porque estábamos pensando que lo estamos monitorizando con eco a nuestros pacientes COVID, basados en estos mecanismos fisiopatológicos propuestos. Uno es el papel de la enzima de la ECA2. La ECA2 es la enzima que usa el virus para entrar a la célula, pero esta enzima es la que transforma la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, que es la angiotensina buenita. Es la vasodilatadora, la que saca sodio, la antiinflamatoria, la antifibrótica, la que todos queremos. El uso de estos receptores hace que la enzima se meta en la célula. Entonces, el efecto contrarregulador sobre la acción de la ECA1, que es la mala, es la proinflamatoria, la vasoconstrictora, la prooxidante, la que los cardiólogos no queremos, no está contrarrestada y es uno de los mecanismos probables de daño, ¿no? Esta desregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona propuesto como mecanismo de daño miocárdico en COVID. Y no solo miocárdico. Los europeos han propuesto estos 4 mecanismos fisiopatológicos por el daño miocárdico: el de la enzima, la hipoxia, que es lo que produce, la hipoxia severa produce estrés oxidativo, más la acidez, más la acidosis y la disfunción mitocondrial, es muy dañino para el miocardio. El daño microvascular por las microtrombosis, que no le viene nada bien al músculo cardíaco, asociado a un fenómeno de activación endotelial. El endotelio activado es un endotelio inflamado y que produce trombos. Y la CIRS, que está presente. En la CIRS hay citoquinas que tienen acción directa cardiodepresora. La interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, son inotrópicos negativos directos.
Entonces, si nos paramos acá un poquito y sacamos la palabra COVID, ¿no? Y nos acordamos de la injuria miocárdica en sepsis, la sepsis nuestra antes del COVID, vemos que es muy similar. Hipoxia, daño microvascular, SIRS, lo nuevo es el daño mediado por la enzima convertidora, pero el resto es una cadena fisiopatológica similar a la injuria miocárdica por sepsis. La siguiente. Bien, entonces, nos tenemos acá, ¿cuáles serían, digamos, el compromiso miocárdico en estos pacientes? Y pensamos en dos cosas. Una, la miocarditis por acción viral directa, y la otra, la disfunción miocárdica asociada a la sepsis por esos mecanismos que ya vimos. ¿Y por qué no las dos cosas al mismo tiempo? También puede ser. Miocarditis. Lo que está claro es que el miocardio sufre, porque uno de los marcadores propuestos hace rato ya por la SATI es la troponina. La troponina es un marcador, un predictor de muerte al cuarto día, arriba de 8,8 picogramos por mililitro. Nosotros no tenemos troponina cuantitativa, pero todos los trabajos dicen lo mismo, ¿no? Entonces, pero troponina, elevación de troponina no es igual a miocarditis, es igual a injuria miocárdica. La causa, veremos. Entonces, ¿será miocarditis? Cuando empezó esto en China, el 35% de las autopsias encontraban ARN viral en los cardiomiocitos, o sea, sorprendente, mucho, ¿no? Claro que fue a los que peor les fue, obviamente. Incluso hubieron reportes de casos de miocarditis fulminante como forma de presentación del COVID o fallas cardíacas en shock cardiogénico que requirieron ECMO, que requirieron sostén ventricular externo en síndrome de estrés respiratorio por COVID. Pero después ya no se vio más. Después incluso dicen que los casos de miocarditis son aislados y después pensamos un poco en esto. Y queda la injuria o la disfunción miocárdica por sepsis. ¿Y qué papel, qué rol clínico, qué peso clínico tendrá? Y no sabemos, porque hay un estudio chiquito, como me parece que son la mayoría de los estudios en COVID hasta ahora, no puede ser más grande, son chiquitos. Bueno, es interesante porque lo que compara es el síndrome de distrés respiratorio por COVID versus el síndrome de distrés respiratorio por NAC no COVID y cómo se comporta o la aparición de injuria miocárdica demostrada por troponinas. Y la hipótesis que ellos tenían era que se iban a comportar igual. Y encontraron que en los pacientes con síndrome de distrés por COVID, el 50% de los pacientes en ARM estaban con injuria miocárdica, el 50%, es mucho. Entonces ahora, ¿esto tiene repercusión en muerte? Y cuando empezaron a ajustar el riesgo según enfermedad de base o comorbilidades, encontraron que no. Entonces, bueno, es interesante, pero supongo que las respuestas van a venir después. Entonces ellos encontraron que digamos, la implicancia clínica en la injuria miocárdica refleja más la enfermedad de base que las comorbilidades. Y vuelvo sobre la miocarditis, o sea, ¿serán tan aislados los casos de miocarditis? Y no sé, porque el diagnóstico de miocarditis es con biopsia endomiocárdica, también con resonancia magnética. Dos cosas que no tenemos, pero ahora nos paremos en la cama del paciente y seamos prácticos. O sea, tanto la miocarditis como la disfunción miocárdica por sepsis se presentan como insuficiencia cardíaca. Entonces el diagnóstico es de la insuficiencia cardíaca. Nosotros tenemos disponible, además de la clínica, el eco. El que tiene troponina, bárbaro. El que tiene BNP, mejor. La diferencia es que a la disfunción miocárdica en sepsis la veo en el contexto de la sepsis. A la miocarditis la puedo ver en el contexto de la sepsis o no. La miocarditis viral, descripta en virus no COVID, puede aparecer entre el segundo a la cuarta semana, post-virosis, post-viremia. Entonces ya aparece como una insuficiencia cardíaca, como muerte súbita, como arritmias inexplicables. Entonces, bueno, hay que pensarlas.
sería hermoso poder hacerle resonancia a los pacientes y más biopsia endomiocárdica, y quizás ahí veríamos que la miocarditis es mucho más frecuente de lo que estamos pensando. La siguiente. Bueno, pero nuestro paciente no tenía ninguna de las dos cosas, eso era un paréntesis. Nuestro paciente tenía derrame pericárdico, nuestra paciente tenía derrame pericárdico. Entonces, en el derrame pericárdico solamente se actúa si hay compromiso hemodinámico. Compromiso hemodinámico clínico y ecográfico. Entonces, si estaba hipotensa, si empezaba a orinar menos, si estaba taquicárdica y si en el eco vimos compromiso de cavidades derechas, estaba colapsando el BD y la aurícula derecha. Entonces la precarga del ventrículo izquierdo estaba afectada, entonces tenía bajo gasto. Había que actuarla, se la actuó y se lo resolvió. Pero lo que esperábamos, la verdad, era que sea seroso, pero no era seroso, era hemático, era sangre. Entonces, acá la otra. ¿Cuáles son las dos causas de derrame pericárdico hemático? Y una es el trauma, y otra es la neoplasia, y un 15% de la leucemia es una de las causas del derrame pericárdico neoplásico. No es la más frecuente es pulmón, mama, pero bueno, nos quedó la duda, desgraciadamente eso no entró a anatomía patológica. La siguiente. Bueno, acá sigue alguien más. Bueno, seguimos con la paciente. La paciente evoluciona mejor de su sepsis inicial, se complica desde el punto de vista cardiológico, llegamos al día 28, se evacúa el taponamiento cardíaco, 19 días de evolución de su COVID desde la fecha de inicio de síntomas y nuevo episodio febril, 38.5, el winning que nosotros habíamos logrado, a pesar de todas estas complicaciones cardíacas, se retrasa, taquicardia, nuevamente, vasoactivos, mantenía la diuresis, taquipnea, broncoespasmo y aumento de las secreciones en cantidad y en característica. El score de SOFA en este caso era de 8, había descendido bastante desde el ingreso con una mortalidad entre un 32 y un 35% estimada. Gasométricamente, la paciente se presentaba con una PAFI de 190, seguía con una FIO del 35%, y vamos al laboratorio. El laboratorio, si ustedes ven, de vuelta, su reserva medular en esta paciente hemato-oncológica, como la había presentado la doctora Figueroa, se compromete. 2.260 glóbulos blancos, de vuelta linfopenia, 226, anemia, recordemos que había cursado un taponamiento cardíaco, se había evacuado sangre, con una plaquetopenia que no fuera de ingreso. Inclusive nosotros evolutivamente, al ingreso de la paciente, había llegado a tener hasta 20.000 plaquetas. LDH alta, ferritina también, pero como marcador de reactante de fase, de vuelta la bilirrubina comprometida, mantenía función renal normal, y nosotros en una primera etapa nos habíamos guiado al tratamiento antibiótico por procalcitonina. Lo habíamos suspendido con procalcitonina menor de 1 y de vuelta nos repunta a 39. Radiográficamente un infiltrado nuevo en el lóbulo medio del pulmón derecho, y bueno, se decide claramente pancultivos, hemocultivos, retrocultivos. Tomamos retrocultivos de catéter transitorio en pacientes complejos para la extracción de los catéteres por sangrado, cuando el sitio de inserción no se ve, digamos, con signos de flegosis. Muestra respiratoria y urocultivo. La siguiente. Como pueden ver la radiografía, periféricamente en el lóbulo medio se ve un infiltrado incipiente. Esta placa se había limpiado desde el primer evento. Rescatamos nosotros en la muestra respiratoria una pseudomonas aeruginosa pan-resistente, sensible solamente a ceftazidima y colistin, con una SIM a colistin de 2 microgramos mililitro, todo lo que sería ciprofloxacina, lo que sería pipertazo, meropenem, imipenem, amicacina resistente, se le interpreta como una neumonía asociada a ventilación tardía. En el retrocultivo rescatamos una Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas y de metal o beta-lactamasas positiva.
estas dos cepas nosotros no teníamos de Pseudomonas, claro, previo a la pandemia de COVID, nosotros teníamos un patrón de resistencia en la UTI, sí teníamos como productora de infecciones nosocomiales Pseudomonas, pero con una mejor resistencia, y este tipo de Klebsiella, productora de metalo-beta-lactamasa, no la teníamos. Esta Klebsiella sensible a colistin, porcin, tigeciclina y fofomicina. Obviamente se saca punta de catéter y hemocultivo, si son negativos, se interpreta como una colonización, realiza un tratamiento antibiótico dirigido con ceftazidima colistin a dosis plena, lo completa, mejora clínicamente y logra desvinculaciones intermitentes de ventilación mecánica. La siguiente, por favor. Bueno, en esta situación de esta paciente nosotros nos planteamos las complicaciones infecciosas de los pacientes con COVID en la terapia intensiva. Y acá tenemos que ver dos cuestiones. La primera de esta paciente que nosotros interpretamos que al ingreso ella estaba coinfectada con COVID, o sea, tenía una infección bacteriana más una infección viral, que la llevó al ingreso a la terapia intensiva. Las coinfecciones bacterianas en pacientes con COVID, la verdad que son bastante poco frecuentes. La literatura que describe, que todavía no es definitiva, todo esto está todavía en evolución, siempre habla de porcentajes por debajo del 5%, está hablando de un 3,5%. Después en la terapia intensiva, a partir de los 3, 4, 5 días en pacientes de estas características, con procedimientos invasivos, comienzan a aumentar las infecciones intranosocomiales. Lo que decía la doctora Kulmani es que nosotros en esta pandemia, la verdad que los infectólogos pensábamos que íbamos a disminuir drásticamente el uso de antibióticos, que con las medidas de higiene de manos, uso de PP e infecciones virales, las bacterias no iban a venir siendo el problema que estábamos teniendo últimamente, y no, la verdad que fue absolutamente todo lo contrario. Aumentaron drásticamente las tasas de infecciones secundarias en terapia intensiva, los gérmenes multiresistentes con mecanismos cada vez más potentes, es lo que estamos viendo, y la mortalidad asociada a estas infecciones secundarias fue bastante alta, incrementó drásticamente la mortalidad de los pacientes con COVID crítico. Acá, a modo de ejemplo, les hice algunas imágenes, algunas capturas de pantalla de este congreso y les recomiendo que los vean, están en YouTube, me lo pasó la doctora Foña, que le agradezco. El primer Congreso Nacional de COVID, con datos microbiológicos muy interesantes, en donde planteaban esto: SARS seguido de colonización bacteriana, la otra entidad, coinfección viral y bacteriana al ingreso, cuyos porcentajes son menores, y como último, infección bacteriana con infección viral, COVID, seguida de infección bacteriana secundaria. Que esto es lo que estamos viendo mucho en las terapias intensivas. Les recomiendo el artículo, el segundo desde la izquierda, en donde en realidad habla de este trío mortal, que sería COVID, infección bacteriana y multiresistencia. Acá describe el autor la interrelación entre la infección por el virus SARS-CoV-2, la disfunción que genera a nivel de los neumocitos con respuestas inflamatorias locales y sistémicas, y en presencia de colonización bacteriana, que puede ser colonización inicial, por ejemplo, paciente con EPOC, o colonización secundaria en un paciente en UTI que lleva varios días ventilados. Recuerden que a mayor día de ventilación, mayor riesgo de sobreinfección, se promovería la infección bacteriana y a su vez las bacterias disminuirían la producción de interferón. Esto interactuaría también con el virus COVID y se generaría como un sinergismo, diríamos, fatal, promoviendo cada uno su acción lesiva en el microorganismo. Si a esto sumamos la multiresistencia, esto nos está ejemplificando las tasas de mortalidad mayores del 50% de los pacientes sobreinfectados por bacterias COVID, o sea, los pacientes que ingresan a UTI cursando un COVID grave se sobreinfectan y las tasas de mortalidad incrementan drásticamente en el doble. La siguiente, por favor.
Y acá en realidad esto es para hacerle una mención e inducir por ahí a la curiosidad de los oyentes. Este tema es un tema de especialidad, que es la microbiota. La verdad que considero que sabemos poco, me incluyo, deberíamos saber mucho más y deberíamos comenzar a estudiarlo con bastante profundidad, todo el personal de salud asistencial. Como ustedes saben, la microbiota en realidad actualmente está denominado como un organismo más dentro del huésped y es el conjunto de bacterias, de trillones de bacterias que conviven simbióticamente en nuestro organismo. En forma simbiótica nos ayudan en la digestión de alimentos, nos proporcionan o nos generan producción de vitaminas, en la regulación de respuesta inflamatoria, en la prevención de algunos cánceres descriptos, también estaría implicada en algunos procesos neurodegenerativos, algunas enfermedades degenerativas neurológicas, y varios artículos han comenzado a hablar de la microbiota del paciente crítico. En este que les muestro acá, que se llama la microbiota intestinal del paciente crítico, menciona los pacientes diabéticos y obesos, que curiosamente son los pacientes que están ingresando con COVID grave a las terapias intensivas. Previo al COVID, estos pacientes se estudió que tienen una microbiota diferente al paciente no obeso y diabético y que su respuesta inflamatoria sistémica frente a una infección es distinta. Eso es por un lado. Entonces su respuesta frente a la infección y su capacidad de producir una infección severa es diferente al paciente que no sería diabético ni obeso. Y después hay varios trabajos en marcha muy interesantes que habla de la microbiota del paciente con COVID, principalmente del paciente con COVID crítico. O sea, el COVID, el virus SARS-CoV-2, que ingresa al enterocito porque tiene los receptores AC2 ahí, lo lesiona el enterocito, genera un proceso inflamatorio local, destruye esta barrera intestinal bacteriana, sería diferente ese grupo de microbiota de los pacientes con COVID o no COVID que evolucionan de forma más solapada o sin tanta gravedad. Esas son hipótesis que se están estudiando. Acá tienen un par de trabajos que son bastante interesantes y que por ahí nos pueden dar una idea de la sobreinfección bacteriana y de quizás en un futuro, yo no diría inmediato, yo diría inmediato hacia dónde tenemos que apuntar los agentes de salud que trabajamos sobre todo en las unidades de cuidados críticos. La siguiente. Bueno, acá le doy lugar a nuestro coordinador de kinesiología de los servicios de terapia intensiva, Juan Carlos Bercelloni. Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada agradecer a Pilar por haberme invitado a dar la charla. Se me quería hablar un poco sobre los fenotipos que hay en COVID, ¿sí? que ya los conocemos. Tenemos dos fenotipos, uno que es el fenotipo L y otro que es el fenotipo H, donde los dos fenotipos van a tener algo característico, ¿sí? que es una PAFI disminuida. En ambos va a existir una hipoxemia persistente. Sí, lo que los va a diferenciar y mucho va a ser un patrón en la tomografía y un patrón en la radiografía. En el fenotipo L hay una desregulación de la perfusión pulmonar y microtomo en capilares pulmonares. Esto le da al paciente una baja elastância. Tiene la característica de que es un pulmón muy complaciente. ¿Por qué? Porque tiene aire el pulmón, ¿sí? Hay una baja relación ventilación-perfusión, que es similar a un espacio muerto, donde el tema de la hipoxemia se sigue dando por una alteración en la perfusión y por vasoconstricción hipóxica. Hay una baja reclutabilidad, o sea, este paciente no responde mucho a PIP alta y tampoco responde mucho al prono. ¿Por qué? Porque tiene aire en el pulmón y tiene un bajo peso pulmonar. ¿Sí? Mayormente la imagen en la TAC es de vidrio esmerilado o la radiografía que es como la pueden ver ahí abajo. Y después está el fenotipo H, donde acá ya predomina el edema pulmonar, que es más parecido a un síndrome de distrés respiratorio típico. Acá hay una alta elastancia, o sea, el paciente tiene baja complacencia. ¿Por qué? Porque ya, como se puede ver en la radiografía, no queda mucha cantidad de gas a nivel del pulmón. Tiene una alta relación BQ, ¿sí? Sobre todo acá comienzan a aparecer los shunt,
y por lo tanto, como tiene poca cantidad de gas, tiene una alta capacidad de reclutabilidad. O sea, es un paciente que responde mucho a PIP alta y responde mucho al PRON. Y tiene, por supuesto, un alto peso molecular. Esto es muy importante para cuando veamos el tema de cómo se fue ventilada la paciente. La siguiente, por favor. Y existe entre los dos un fenotipo de transición, ¿sí? ¿Qué es lo que fuimos aprendiendo y desde que arrancó la pandemia? Conocimos los dos fenotipos, conocimos que había un fenotipo de transición, que es lo que tenemos que intentar en evitar. La que sigue, por favor. Y aprendimos a qué es lo que vamos a monitorizar, ¿sí? Lo más importante que vamos a monitorizar son las primeras dos, lo que está escrito ahí, o sea, la frecuencia respiratoria y la mecánica respiratoria del paciente, ¿tá? Después lo que vamos a ver es la hipoxemia, el requerimiento de oxígeno, el requerimiento de flujo y, por supuesto, la evolución radiográfica. La siguiente. Todo esto lo vamos a hacer para evitar el mecanismo de PESIL, o sea, la autolesión que inflige al pulmón el paciente. ¿Sí? Sobre todo la frecuencia respiratoria y la mecánica respiratoria, que van a hacer que cuando el paciente aumente el trabajo respiratorio, este proceso de la cascada de citoquinas inflamatorias se comience a desregularizar más todavía y eso le va a producir al paciente el empeoramiento. La que sigue. Y desde el servicio planteamos, y eso desgraciadamente pienso lo comenzamos a aprender un poquito tarde, hacer el seguimiento horizontal del paciente. Nos planteamos desde hacer el seguimiento desde la terapia intermedia, o sea, en el Hospital del Este contamos de 4 salas de terapia intermedia, y después continuar ese seguimiento en la terapia intensiva. Sobre todo para ir viendo cómo va evolucionando la patología del paciente y cómo ir modificando los parámetros que se van dando. Sobre todo en el cambio que hablamos de los fenotipos. Nos pasaba al principio que estábamos como que muy preocupados por ciertos valores, como ser, por ejemplo, la saturación que tenía el paciente, y comenzábamos a bajar parámetros o a hacer un cambio en parámetros, y la verdad que no veníamos teniendo buenos resultados. Desde que comenzamos a aplicar este seguimiento desde la terapia intermedia y desde la terapia intensiva, la verdad que los resultados se han mejorado, capaz que no tanto como quisiéramos, pero por lo menos sí se ve, digamos, un aumento en la mejoría en los pacientes, sobre todo en el paciente que estamos sacando de la terapia. La que sigue, por favor. Esto es un poco de la paciente y su evolución en la asistencia mecánica respiratoria desde que fue internada en la terapia intensiva. Ella ingresa el día 15 del 10 y hasta el 21 del 10 se encuentra en modo BCB. ¿Sí? Se comienza ventana de sedación a las 72 horas, como explicó la doctora Pilar, pero es dificultosa. En el 21 del 10 lo pongo como punto clave porque es donde la ventana comienza a hacer una buena evolución. ¿Qué es esto durante todo este periodo? Es comenzar a bajar parámetros. Y es lo que hablaba de la importancia de los fenotipos. ¿Sí? Comenzó con una FIB al 100% y se logró bajar en estos 6 días al 60% con una PIB de 10 centímetros de agua titulada según la tabla de PIB Compliance. Y eso es muy importante y estamos intentando en hacerlo ahora de medir constantemente a los pacientes. Sí, es muy importante que calculemos lo que es la day pressure, ¿sí? Para poder ver con qué paciente estamos, o sea, o ante qué paciente estamos, y sobre todo ver qué tipo de fenotipo es el que tiene el paciente. En el caso de la paciente del caso clínico, siempre se mantuvo en un fenotipo de tipo L, siempre fue un pulmón muy complaciente el de ella, por eso nos daba la posibilidad de jugar con presiones y todo muy bajo. Desde el 22 del 10 hasta el 30 del 10, ya con la ventana de sedación, comenzamos a trabajar en modo PCB, con una presión control que variaba entre los 16 y los 14, y con una PIB que se logró bajar de 10 a 7 y con la FIO de 50 a 30. Acá la paciente ya estaba más despierta, con los ojos abiertos y presentaba una miopatía muy importante, o sea, realmente no movía absolutamente nada. Y eso nos llevaba a trabajar con presión control un poquitito alta en este modo para que ella pueda manejar un BT chiquitito. Y bueno, surgió la dificultad, no la dificultad, sino la duda de cómo comenzar a trabajarla. ¿Por qué? Porque ella le encantaba estar en modo BCD, por llamarlo de alguna manera, porque le era muy confortable para ella para poder trabajar un volumen corriente. Entonces decidimos pasarla a presión control, con presión control alta, pero comenzar a bajar los parámetros de PIB. Así, el 1 de noviembre
hasta el 5 de noviembre la paciente comienza a estar en modo presión soporte CPAP y comenzamos a hacer el entrenamiento. Como pueden ver, la presión soporte baja de 14 a 7, se mantiene la FIO al 30, fue siempre igual, entre 30 y 35% con una buena saturación en ella y la PIP en 7 centímetros de aguas. Y comenzamos a hacer la medición. La primera que medimos es el 3 del 11, donde tenemos una PIMAX menor a 17. Como les digo, era una paciente la verdad que muy miopática y comenzamos con el trabajo motor específico. Y pongo ahí en mayúscula la sedestación. Y quiero darle mucha importancia a esto, y es lo que estamos enfocándonos ahora desde el trabajo en la terapia, con el equipo de médicos y los kines, en comenzar, cuando empezamos la ventana de sedación, a llevar al paciente en contra de la gravedad. ¿Sí? Y estamos viendo cómo esto nos está favoreciendo mucho el tema del weaning, ¿sí? El weaning y el posterior extubación. Si bien no son mucha gente, por desgracia, la que estamos sacando del respirador, en los poquitos que estamos haciendo, el trabajo de la sedestación, de poner al paciente en contra de la gravedad y de comenzar a trabajar el tema del delirio y el mal despertar, está siendo un objetivo fundamental en la terapia. En esto que hablábamos de controlar la frecuencia cardíaca y de controlar el trabajo respiratorio del paciente, estamos viendo que todos los pacientes que vienen con un mal despertar, o sea que comenzamos a hacer la ventana de sedación y comienza a levantar la frecuencia respiratoria mucho y comienza con trabajo respiratorio, sobre todo de tiraje y de contractura muscular, sobre todo del esternocleidomastoideo, es el paciente que termina fallando en el weaning. ¿Sí? Entonces, lo que proponemos desde el servicio ahora es, paciente que vemos que tiene una buena posibilidad de comenzar la ventana, lo hacemos lo antes posible y comenzamos el trabajo desde la parte motora, en especial llevar al paciente en contra de la gravedad. El 6 del 11 se plantea hacer traqueotomía y el día siguiente colocamos a la paciente en prueba de ventilación espontánea en presión soporte CPAP 7-7. Es exitosa y desde el 8 del 11 hasta el 13 del 11 comenzamos a alternar entre la paciente conectada al respirador en presión soporte CPAP y hacer tracking en T. Solamente pudimos tenerla 2 días en tracking en T sola, 24 horas, que fueron el 10 del 11 y el 13 del 11, con 1 litro y 4 litros. El día 10 del 11, que fue cuando mejor la vimos, hacemos evaluación de la dilución, todos los parámetros daban normal, salvo el Blue Test que dio positivo, y se hace la medición de la PIMAX dando menos 32 centímetros de agua. Un valor más que óptimo para ellas. Seguimos insistiendo, la miopatía siempre fue algo extremo. En ese momento ya lograba mover algo las manos y un poco los pies, pero era siempre al nivel distal. Y se da ahí, lo quiero remarcar, el primer episodio de vómito, que se da el día 11 del 11. Desde ese día en adelante, la paciente comenzó a ir en retroceso con el tema de las infecciones asociadas, que es lo que vienen hablando las doctoras recién. Y hasta el día 14 del 11, donde se le diagnostica shock séptico y la paciente vuelve a asistencia mecánica respiratoria a modo BCB asistido con sedación completa. La siguiente. No sé qué, continúa ahora, gracias. Bueno, bien, gracias Juanchi. Como comentaba Juan Carlos, el día 13 del 11, en el día 35 de evolución de COVID desde fecha de inicio de síntomas, la paciente en este contexto inicia febril, con un broncoespasmo severo, se la revincula a asistencia respiratoria mecánica, con hipotensión sostenida, con necesidad de vasoactivos, anúrica. A partir de ese momento comienza oligúrica y después anuria en menos de 24 horas, abdomen distendido con ruidos hidroaéreos negativos. El primer episodio de vómitos lo tuvo el día 11 y el día 11 de noviembre la paciente tiene 2 episodios de diarrea. En este contexto y de acuerdo a los factores de riesgo que nosotros veníamos evaluando siguiendo a la paciente, ingresamos una muestra para detección de toxina de Clostridium difficile. Evaluamos nuevamente el score de SOFA con 16 puntos, el más alto desde su evolución en nuestra UTI, con una tasa de mortalidad mayor del 32%. La paciente en el laboratorio, en esta vez, reacción leucocitaria con más de 20.000 glóbulos blancos, linfopenia en porcentaje, no en números absolutos,
anemia 25%, otra vez su órgano diana, su marcador de gravedad, las plaquetas caen 68.000, LDH alta, una hiperfibrinogenemia, esa TO es un TP, mantenía el TP, la bilirrubina no se tocó en esta oportunidad discretamente, pero sí la función renal, 1,87 de creatinina, y de vuelta la procalcitonina pica a 12 puntos. Se les realiza, obviamente que se la cultiva, se le hace todo el soporte hemodinámico, se le hace radiografía de tórax sin cambios con respecto a las previas, y se le inicia un tratamiento antibiótico empírico. De los cultivos, nosotros obtenemos el mismo día, el día 14, la toxina para Clostridium difficile positiva, hemocultivo y punta de catéter negativo. En el aspirado traqueal rescatamos la Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa. Si ustedes recuerdan el episodio previo de infección nosocomial, ustedes recuerdan que estaba colonizada por esta bacteria, con la misma sensibilidad. En el inicio del tratamiento empírico se tuvo en cuenta la cobertura de esta multiresistencia. La paciente hace metronidazol vía endovenoso, vancomicina vía oral, ajustado tigeciclina y colistin, con las dosis de carga y dosis mantenimiento, dosis plena en contexto de shock séptico las primeras 72 horas y luego ajustada a función renal. La siguiente. Se interpreta el diagnóstico de esta segunda complicación nosocomial, es una diarrea grave por Clostridium difficile y una infección respiratoria a ventilación canalicular, o sea, traqueobronquial, porque no hay modificaciones parenquimatosas tardías por Klebsiella pneumoniae, productora de metalo-beta-lactamasa. El 16 del 11, la paciente anúrica en falla orgánica múltiple inicia hemodiálisis. La falla orgánica múltiple incluía respiratoria, hemodinámica, renal, hematológica y coagulopática, y lamentablemente el 19 del 11 la paciente fallece en este contexto, a 5 semanas de ingreso o de evolución de COVID. La siguiente, por favor. Bueno, acá les quería hacer una mención del Clostridium difficile, esta bacteria que es una anaerobia gram positiva, formadora de esporas, que en los últimos años en realidad hay una cepa hipervirulenta que viene produciendo brotes en instituciones de salud y que tiene el peligro de que las esporas persisten bastante tiempo en ambiente y que tienen otros mecanismos de control de infecciones. Nosotros hace 2-3 años no teníamos una cepa de Clostridium difficile en la terapia intensiva. Usualmente ingresan, como todas las infecciones nosocomiales, por ingestión de las esporas y en los pacientes internados a través o de las manos del personal o del ambiente. Germinan en el tubo digestivo, generan alteraciones de vuelta a nivel del colon, donde está diezmada la microbiota, la flora normal, y al crecer hay algunas cepas hipervirulentas que producen toxinas, la toxina A, la toxina B y la toxina AB, que son las responsables de la famosa diarrea pseudomembranosa. ¿Cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿en qué pacientes tengo que pensar? En todo paciente que tenga diarrea, y más en un paciente crítico, y no en todos. En realidad un paciente en terapia intensiva tiene nutrición enteral, tiene una serie de factores que va a propender a la diarrea. Pero ¿en quién yo estaría atenta para pensar en Clostridium difficile? En pacientes con factores de riesgo. ¿En quién, por ejemplo? En cuanto al huésped, en aquellos con mayores de 64 años o con enfermedades graves asociadas. Esta paciente tenía enfermedades graves asociadas. En aquellos con disminución de los anticuerpos antitoxina de Clostridium difficile, en aquellos con inmunosupresión. Esta paciente es una paciente hemato-oncológica que, como nos decía la doctora Figueroa, tenía una inmunosupresión mantenida, y también COVID, recordemos que en pacientes críticos es un factor también de inmunosupresión. ¿Por qué? Yo diría que produce un desbalance de la inmunidad. Disminuye muchísimo la respuesta adaptativa, como lo podemos ver en las sucesivas linfopenias. Recordemos que la paciente llegó a tener 216 linfocitos totales. Y aumenta en forma importante la respuesta inmune innata, inflamatoria. Entonces este desbalance sí genera reacciones inflamatorias
y de inmunosupresión en los pacientes. Vamos de vuelta al Clostridium difficile, los otros factores de riesgo, los fármacos y principalmente los tratamientos antibióticos. Aquí describen una serie de antibióticos. Yo diría que cualquier tratamiento antibiótico que reciba el paciente, cualquier antibiótico es un factor de riesgo para infección de Clostridium difficile porque destruye la microbiota intestinal. Administración de agentes antineoplásicos. Bueno, la paciente es una paciente leucémica que venía de un año complejo en su manejo, en su tratamiento de su enfermedad de base. Y bueno, y uso de otros fármacos, como inhibidores de la bomba de protones, antiinflamatorios no esteroideos, fármacos muy usados en las internaciones. Y después todos los factores de riesgo en cuanto a hospitalización, o sea, estar en una unidad, en un centro de atención de salud, pacientes en cama, postrados, con hospitalización prolongada, en unidades de cuidados intensivos, con procedimientos endoscópicos o quirúrgicos. La paciente tuvo una pericardiocentesis, tuvo traqueostomía, y también todo lo que serían los instrumentos, los procesos que nosotros decimos procedimientos invasivos, ARM, vía central, sonda nasoenteral, sonda nasogástrica, catéter urinario. Bueno, ella reunía todos los factores de riesgo para pensar en diarrea por Clostridium difficile. ¿Y cuáles son los marcadores pronósticos de infección grave? Y bueno, veamos un poquito abajo de la diapositiva. Leucocitosis, más de 15.000, tenía 20.000. Disminución del nivel de albúmina, no está marcado, pero es una paciente que tenía menos de 2.5 de albúmina total. Aumento de la creatinina, hizo falla renal, terminó anúrica. Mayor de 65 años, no. Y comorbilidad severa o inmunodeficiencia, sí. Entonces tenía todos los marcadores pronósticos para hacer una infección grave por Clostridium difficile. Esta bacteria que aumenta los costos hospitalarios, que tiene una mortalidad atribuible entre un 5 a un 10%, y bueno, que es con que la verdad los terapistas, los infectólogos nos estamos enfrentando en estos últimos tiempos. La siguiente. Acá le doy paso a nuestra ESI, la licenciada Morales. Hola, buenas noches. Gracias por permitirme participar. Bueno, acá me parece importante presentar una línea de tiempo y relatar lo siguiente y lo importante de la implementación de las medidas de aislamiento hacia esta paciente. Esta paciente ingresa el día 15, como dijeron, inmunodeficiente con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda en remisión, una NAP COVID grave, ingresa en shock séptico, si bien no había rescates de gérmenes, sí era una paciente que tenía procedimientos invasivos, ingresó ventilada, con catéter urinario y catéter venoso central, y ingresó a nuestra terapia, que es una terapia con aislamiento, terapia COVID, con aislamiento de contacto y aislamiento respiratorio aéreo. Si bien esta paciente presentaba todas estas medidas, inmediatamente dentro de esta corte decidimos implementar aislamiento de contacto especial, que es una medida de protección hacia el paciente y en este caso por su inmunocompromiso. A partir del 23 de abril cambiamos aislamiento de contacto, el aislamiento de contacto, si bien todos los aislamientos que cambiamos en el tiempo son aislamientos de contacto, ya les cuento las estrategias que utilizamos. Esta paciente, le modificamos el aislamiento de contacto por germen multiresistente de manera anticipada. Luego nos dan cultivos positivos para Klebsiella APC en la parte respiratoria y la paciente obviamente continúa en aislamiento junto con todo el tratamiento médico que nombraron recién, más el tratamiento farmacológico. El 6 del 11 también se hizo traqueostomía, otro procedimiento invasivo, se cambia catéter y venoso central. Además de eso, el episodio que nos marcó durante todo ese tiempo, estuvimos con aislamiento por germen multiresistente el día 27 de internación de la paciente en nuestro servicio, o sea, el día 11 comienza con un episodio de diarrea y inmediatamente por tener factores de riesgo a esta paciente, instauramos aislamiento de contacto empírico para Clostridium de manera anticipada. Posteriormente, el día 13 nos da positivo para Clostridium difficile. Y bueno, finalmente, como sabemos, en la línea de tiempo, el día 19 del 11, la paciente fallece al día 35 de internación.
Nos pareció, siguiente por favor. Siguiente por favor. Nos pareció importante mostrar esto, cómo fue cambiando las medidas de control de infecciones implementadas, y los puntos fundamentales fueron los aislamientos empíricos anticipados, el monitoreo constante de higiene de manos, auditoría y monitoreo de limpieza y desinfección del medio ambiente, con los objetivos de que estas medidas nos ayudaran a evitar la infección, tanto al paciente, en el aislamiento de contacto especial, así también como limitar la dispersión y la transmisión cruzada de microorganismos multiresistentes hacia otros pacientes y el entorno de atención común. Como vemos ahí en el aislamiento que dice ACE, aislamiento de contacto especial, las estrategias que se utilizaron fueron, obviamente lo que se utilizó fue uso exclusivo de elementos de protección personal, sobre todo camisolín y guantes, teniendo en cuenta y además organizándonos en la tarea dentro de esta corte de COVID, teniendo en cuenta la categorización de los pacientes. Es decir, ir desde pacientes con inmunidad alteradas, luego seguir con los pacientes que no tienen ninguna infección sobreagregada, luego los pacientes colonizados y finalmente los pacientes infectados por microorganismos multiresistentes. También controlamos higiene de manos en los 5 momentos, la limpieza y desinfección del medio hospitalario, puntualmente en esta unidad de aislamiento, e implementamos métodos de control ambiental como inspección visual estandarizada con lista de cotejos y registros, evaluación. Al mismo tiempo implementamos evaluación con tinta invisible en las superficies para evaluar el control ambiental y de limpieza visible con luz ultravioleta. Además, cuando pasamos a aislamiento y modificamos aislamiento de contacto por microorganismos multiresistentes, implementamos otras estrategias. Si bien, como decía al principio, esta paciente está dentro de una corte de pacientes ya con aislamiento de contacto por la patología COVID, tuvimos que diseñar nueva cartelería sobre la modificación de esta cartelería con diseño de nueva tarjeta, la que nos presentaba este tipo de aislamiento por germen multiresistente. Esto lo implementamos y logramos como estrategia la comunicación a los jefes de servicio utilizando la comunicación, lo que hoy en día es habitual, que son los grupos de trabajo por WhatsApp, hacia todos los jefes para comunicarlos y poder implementar estas medidas y que sean efectivas y evitar la diseminación hacia los otros pacientes. Comunicamos a todos los jefes de servicio, incluido diagnóstico por imagen, técnicos de laboratorio, jefes médicos, jefe de enfermería, de la terapia, departamento de enfermería, jefes kinesiólogos, encargados inclusive de la cooperativa de limpieza. Además, conjuntamente habíamos iniciado auditorías de adherencia a la limpieza y desinfección hospitalaria, auditoría en higiene de manos, lo que nos llevó a poder plantearnos ciertas mejoras que pudimos efectivizarlas. También tuvimos auditoría, que venimos siguiendo haciendo la auditoría de uso de EPP, e hicimos capacitaciones incidentales in situ a los profesionales que estaban en ese contexto y seguimos y continuamos permanentemente, además de las capacitaciones formales, las capacitaciones incidentales in situ. Además de eso, se implementó el uso de doble EPP, en este caso camisolín, por el tamaño de nuestras UTI, así que nos implementamos varias de estas cosas. Cuando pasamos al aislamiento de contacto por Clostridium, ya como la paciente lo implementamos de manera empírica anticipada, sin demora, porque era una paciente que además de tener diarrea, los 2 episodios de diarrea, tenía todos los factores de riesgo para Clostridium. Modificamos este aislamiento, comunicamos inmediatamente y modificamos la indicación de higiene de manos con agua y jabón, utilizando utilizando en este contexto clorexidina al 4%, que fueron las medidas implementadas. Erradicamos el alcohol, que es el producto de base alcohólica, es lo que utilizamos con todos los pacientes en contexto de COVID. Lo sacamos, cortizamos a la paciente dentro de su área de internación,
ya está delimitada la terapia al área de atención del paciente, así que al estar delimitada esta circulación del personal, lo delimitamos a ese lugar dentro del entorno del paciente con los EPP correspondientes y pudimos lograr que, por ejemplo, si olvidaban o omitían llevar algún elemento para la atención a la paciente, todo el equipo en conjunto colaborará con esa medida para evitar la dispersión del Clostridium. Es retirarse los EPP antes de salir del área delimitada, lo más alejado del paciente, y además, con respecto a la limpieza y desinfección del entorno del paciente, ya veníamos utilizando en nuestra terapia y lo que utilizamos es monoporsulfato de potasio de manera habitual. Agregamos a esto solución hipoclorito de sodio en el entorno de este paciente. Obviamente también lo mantuvimos posterior a su óbito, hicimos limpieza supervisada. Entonces nos llevó la modificación de todos estos aislamientos, nos lleva a la conclusión de que los aislamientos espíricos anticipados sirven. El monitoreo de higiene de manos es una cuestión muy buena para realizarlo, si bien vimos que pensábamos que iban a disminuir las infecciones, pero monitorizar la higiene de mano en contexto COVID es bastante trabajoso y además es estar en el tiempo, en el momento para modificar esto y cambiar las conductas. Además, implementamos la auditoría, el monitoreo de la limpieza, la desinfección del medio ambiente, es algo fundamental. Son tres medidas fundamentales que pudimos lograr. Y la más importante es que sin el apoyo del equipo operativo, sin el apoyo de la dirección, sin el apoyo de los jefes médicos, enfermeros, el departamento de enfermería, el equipo de control de infecciones y todos los que están trabajando operativamente con el paciente de manera asistencial, estas medidas no serían posibles. Así que con esto concluyo mi presentación y gracias. Gracias a todo el equipo. Bueno, para terminar, bueno, con las medidas que recién habló la licenciada Morales, lograron, por ejemplo, que no haya dispersión de esa cepa de Pseudomonas pan resistente que teníamos. De hecho, fue la única paciente. Por ahora estamos en vigilancia de los episodios de diarrea por el tema del Clostridium difficile, pero no presentamos por ahora otro episodio, esperemos seguir así. Y bueno, para concluir rápidamente, no quería dejar de mencionar que estamos terminando la semana de la concientización del uso racional de antimicrobianos. Esta semana se celebra en el mundo desde el día 18 al 24 de noviembre. Y bueno, nos quiere hacer ver esto, el ejemplo que tuvimos con esta chica, en realidad una paciente inmunodeprimida, en donde una chica joven con una enfermedad grave, hemato-oncológica, que había logrado remisión, que entró dentro de las víctimas de la pandemia por COVID-19 y falleció víctima también de otra pandemia, que es la pandemia que la venimos viendo hace años los que hacemos infectología, que es la pandemia de las infecciones multi o pan resistentes. En donde están implicados un montón de factores, desde la prescripción del médico o del odontólogo en forma adecuada, de antibióticos, que se dé antibióticos al paciente que tiene una infección bacteriana en dosis, cantidad necesaria, hasta el que dispensa antibióticos, hasta las unidades de cuidados intensivos, hasta también la ganadería, la industria ganadera y la industria agrícola. El uso mundial de antibióticos, o el uso de antibióticos en el mundo es más del 50%, está destinado principalmente a la industria ganadera y agrícola. Entonces, todas estas situaciones a nosotros nos tienen que poner alertas. Nosotros somos un pequeño eslabón dentro de esta situación que nos va a hacer quedarnos sin el recurso antibiótico, que es sumamente importante para estos pacientes, para los pacientes que hacen quimioterapia, para los pacientes trasplantados, para una cirugía. Nosotros necesitamos antibióticos o tener recursos para en este grupo de pacientes. Si no, no importa el avance de la ciencia, no vamos a lograr recuperar la salud de este grupo de pacientes. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a todos. Brillantes las exposiciones. Realmente, una vez más, destacamos el trabajo multidisciplinario, el trabajo en equipo, impecable las medidas de control de infecciones. Silvia, maravilloso cómo manejan el control de infecciones y, bueno, una vez más llamar a la reflexión en cuanto al uso inadecuado de antibióticos y también considerar que un buen diagnóstico microbiológico nos permite decalar en los tratamientos, que es algo que se deben considerar sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. Al médico tratante, cuando al paciente le va bien con un esquema antibiótico y el laboratorio le informa sensibilidad a un antimicrobiano de menor espectro, les cuesta bastante el decalar. En cierta forma es comprensible, pero se debe ver la situación no en forma individual, sino cómo nos manejamos con ese nicho ecológico que es una terapia intensiva. Bueno, pueden ir escribiendo las preguntas en el chat hasta que el resto de los participantes desarrollen las preguntas. Yo te quería preguntar, Pilar, si en el episodio de infección por Pseudomonas aeruginosa consideraron la posibilidad de usar ceftolozano tazobactam en lugar de el esquema combinado ceftazidima y colistina. Sí, mira Norma, nosotros en realidad tenemos la identificación primero con nuestro gran servicio de microbiología, porque lo tengo que destacar, los chicos son muy activos y derivan para la identificación de la multiresistencia al laboratorio de salud pública, donde tienen una mayor complejidad. A nosotros nos está llegando esa información con un delay más o menos de 3 o 4 días. Hasta ese momento, al tercer día, nosotros teníamos sensibilidad a ceftazidima y a colistin, y nos llegó la sensibilidad a ceftazolano tazobactam, pero la verdad que la paciente ya había evolucionado en forma favorable e implicaba una compra directa de un antibiótico también de alto costo. Y la verdad que el tratamiento fue acortado de ella porque evolucionó rápido en forma favorable. Así que en el momento de tener el resultado, decidimos continuar con el tratamiento que nos había funcionado y al cual teníamos sensibilidad. No sé si se respondió tu pregunta. Sí, perfecto. El hecho de usar ceftolozano tazobactam, por un lado, disminuye la presión de selección por el uso de colistina, por otra parte, es un antibiótico beta-lactámico, entonces es menos tóxico, o sea, hay una serie de consideraciones, también por lo que es el ecosistema, ¿verdad? Por el cual preferiría. Por supuesto, el costo de esta droga todavía va en contra nuestra. Sí, ese es otro tema que en realidad deberíamos nosotros comenzar a exteriorizar los infectólogos. A mí me parece que con la multiresistencia a nosotros nos está empujando a uso de antibióticos de alto coste. En el sector privado, en realidad ese costo es amortizado por el paciente, por la obra social o por el paciente. En el sistema público, por el público. Yo creo que ahí tenemos el principal conflicto. Y el conflicto son los costos de los fármacos. Algunos fármacos realmente para nosotros se nos está haciendo muy difícil acceder. Y cuando las opciones, tenemos opciones que son posibles, sensibles en cuanto a sensibilidad, pero digamos, no son de tantos costes, siendo mejor como la que vos de avisadas normas, nos es difícil a nosotros los infectólogos justificar, y digo también en el ámbito privado, ¿no? Creo que sí, los costes de fármacos están cada vez más altos, los costos en salud son muchos, pero quizás nosotros desde acá, desde lo que ustedes están organizados desde el año pasado, que es el PROGA, podamos comenzar a hacer un cambio de mirada del impacto del coste real en un momento de un antibiótico y el impacto a largo plazo. No sé si me explico, ¿me entienden? Lo que vos decías, disminuye la presión antibiótica,
el cestazolano, pero estamos hablando a veces de tratamientos que son arriba de los 100.000, de los 200.000, a veces de los 500.000 pesos. Entonces, la verdad que es difícil usarlo de inicio o cambiarlo, excepto que uno no tenga respuesta favorable. Lo que por ahí nosotros podíamos como infectólogos comenzar a trabajar es esa vuelta de mirada en cuanto a la microbiota y el ambiente y los microorganismos ambientales en la terapia, como para que también a los contadores les demos con números que les permitan justificar los altos costos de los fármacos, que también habría que planteárselo a la industria farmacéutica, el costo farmacológico. Sí, son casi inaccesibles estas drogas. Sí, en realidad es justificar el uso de manera individual, sino que sea efectivo para disminuir la presión de selección. Y finalmente, si se haría un trabajo de farmacoeconomía, veríamos que son más los beneficios que los contratiempos, ¿no? Sí, creo que los trabajos de farmacoeconomía en estos momentos son imprescindibles. En realidad nosotros quizás podamos aprovechar el grupo de trabajo que iniciamos el año pasado y comenzar a establecerlo como una propuesta. Bueno, yo tengo una pregunta para cada uno en realidad, pero bueno, por la hora vamos viendo. Uno para la doctora Flavia. Sí, un poco lo que hemos conversado hoy, el tema del antígeno de que le dio negativo. Sí, ¿cómo considera que la paciente consultó en tiempo y forma porque llega en condiciones críticas graves, es una paciente que había tenido controles previos? Sí, bueno, con respecto a eso, nosotros consideramos que la paciente, habiendo sido una paciente que transitó una enfermedad hemato-oncológica, en el cual en todo ese proceso nosotros más que nada educamos a los pacientes para que sepan cuáles son las pautas de alarma, de la consulta precoz ante los primeros síntomas. Creemos que realmente no consultó en tiempo y en forma. Cuando ahondamos en el interrogatorio, pues nos refería por ahí una otitis de inclusive 7 días previos. Creemos que eso fue en algún punto el estado de shock séptico que llega a la paciente y que realmente quizás habían pasado más de 5 días, en lo cual es mucho más sensible la detección del antígeno, y habían pasado esos 5 días en los cuales la sensibilidad es mayor y había consultado en forma posterior. Así que por eso, ante el cuadro clínico de la paciente, nos parecía un cuadro compatible justamente porque tenía toda la semiología respiratoria al diagnóstico, un cuadro compatible con una sepsis por una neumonía por COVID, si bien no lo pudimos documentar con un test rápido, y este es el motivo por el cual ingresa a nuestra institución a la espera del hisopado nasofaringeo. Gracias, Flavia. También le quería preguntar al kinesiólogo, ¿sí? A Juan Carlos, este tema de que vos hablabas, Juan Carlos, de que la paciente tenía un despertar, un weaning dificultoso por el tema del despertar. ¿Vos creés que podría estar relacionado? Cada vez se habla más del tema de COVID y sistema nervioso. Si podría estar relacionado, si lo están viendo en varios pacientes o era particular en este paciente, o lo podrías asociar a las drogas usadas en la sedación o no. Sí, mira, la verdad que lo estamos viendo en casi todos los pacientes, el tema del mal despertar está siendo un punto que estamos trabajando en la terapia y mucho. Perdió el audio ahí un poquito. Escucha, saco el video, capaz que se escucha mejor. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. El tema de lo que es el mal despertar está siendo algo que estamos trabajando y mucho en la terapia, porque nos está pasando y muy seguido con eso. Y sí, el tema de la medicación, que es lo que hablaba Pilar también recién, pensamos que puede estar haciendo eso y estamos viendo cómo poder manejarlo. Esa es la realidad. Se intenta mucho en hablar con el paciente cuando comenzamos la ventana de sedación. Estamos intentando que entren los familiares de los pacientes a la terapia con todo un programa que hay que el programa acompañar para poder tener un despertar mejor, porque cuando el paciente despierta mal, lo que hablábamos sobre la frecuencia respiratoria se dispara mucho y esta lesión comienza de vuelta a activarse y es el paciente que terminamos perdiendo. Esa es la realidad que no logramos sacar.
Sí, está siendo bastante complicado y está siendo con todos. De hecho, ahora tenemos un paciente que lo logramos estubar el viernes de la semana pasada y nada, no logramos que se termine de despertar todavía. O sea, el tipo te responde todo, vos le hablas, él te responde, pero después automáticamente la posición es somnolencia absoluta. Entonces, bueno, estamos viendo el tema ese. Sí, sí. Disculpa, Juan yo Carlos. sí, me voy a meter un poquito con lo que decía Juanchi. En realidad, el tema, digamos, yo como infectóloga no soy terapista, pero en los pases de terapia, la verdad que la sedación es todo un capítulo de los pacientes con COVID. Es un capítulo muy complejo porque es muy diferente a lo que ellos venían haciendo antes. Son altas drogas, aparte con cambios en el mercado de las drogas que les proveen. Son pacientes que muchas veces están pronados, a veces con pronos los chicos llegan a hacer 48 horas de prono, o sea que tienen que estar bastante dormidos, a veces bloqueados, y después la suspensión de la sedación, en realidad cuando ingresan con Winen o Destete, es verdad que los pacientes están despertando mal. Y lo que mencionaba Juanchi también es el tema de la miopatía, y yo creo que un tema a estudiar en el futuro, creo que vamos a tener algo, son los trastornos que produce COVID. Recordemos que también tiene receptores en el sistema nervioso central. Yo no sé si estos pacientes tengan alguna implicancia, sobre todo los críticos, más allá de lo que es las drogas usadas en la sedación, la hipoxia, con la situación neuropsiquiátrica. Quedan, sí es verdad, muy bradipsíquicos, muy miopáticos al salir, sobre todo a ventilación mecánica. Creo que eso y el trabajo del kinesiólogo ahí es un trabajo diario y permanente. Ellos son el soporte de esos pacientes durante toda la asistencia ventilatoria mecánica y posterior. Yo creo que eso es un capítulo por ahí enorme para los terapistas y que está siendo bastante complejo. De hecho, perdón, estamos trabajando desde que, bueno, con Silvia ahora, desde la parte de dirección y desde la coordinación de la terapia, se nos compró unos mamelucos para poder trabajar la parte motora. Y estamos entrenándonos con el uso del mameluco, está siendo bastante complicado, pero bueno, siempre la idea, y eso sí lo quiero dejar remarcado desde el hospital, fue cuidar al personal de salud. Y a veces Silvia es medio ahí como que nos va persiguiendo, pero todo es para el mes, sí, se agarra la cabeza. La verdad que está siendo bastante importante hacer el seguimiento motor del paciente, está siendo bastante importante progresarlo al paciente, sobre todo a posturas que sean, repito, a favor de la gravedad y que nos lleve al paciente a tener un mejor despertar, ¿sí? Con el tema de las drogas y sobre todo con el tema posicional, ¿sí? Porque son pacientes que nos pasa también que a veces, como dice Pilar, se los prona, mejoran mucho y a veces se los cambia de decúbito y nos desmejora mucho. Entonces el tema de la posición está siendo algo bastante complicado, digamos, en el manejo de los pacientes estos. Yo tengo una pregunta para Silvita. Te quería preguntar si en la terapia están haciendo hisopados rectales como cultivo de vigilancia de bacilos gram negativos productores de carbapenemasas. En este momento no estamos haciendo como parte de la vigilancia. Si se venía haciendo, no estamos haciendo en este momento. Es uno de los problemas con el que se enfrentó el país entero debido a que procesar muestras de materia fecal puede ser riesgoso, pero creo que quienes cuenten con cabina de bioseguridad tienen que comenzar de nuevo con los cultivos de vigilancia. Esta paciente es muy probable que haya tenido una colonización intestinal, ya lo justificó muy bien Pilar. Es muy probable que haya estado colonizada con esa Klebsiella productora de metalobeta-lactamasa. Realmente en esta pandemia ha ocurrido un incremento muy importante de metalobeta-lactamasa en todas las unidades de cuidados intensivos en el país. Y en Tucumán teníamos casos esporádicos. En el Laboratorio de Salud Pública nos poníamos contentos cuando recibíamos una enterobacteria con metalobeta-lactamasa. Y hoy en día me cuentan, Daniela Kulmani, que quedó a cargo de bacteriología, me cuenta que
es increíble cómo se incrementó, y uno lo ve en la práctica clínica diaria, cómo se incrementó este mecanismo de resistencia que está asociado con resistencia a otros antimicrobianos que eran los recursos, pocos recursos que teníamos disponibles. Fíjense que las bacterias productoras de metalobeta son resistentes, casi en su mayoría hay un 65% de resistencia a amicacina asociada. También hay resistencia asociada a digeciclina, que era uno de los pocos recursos que nos quedaban, y más de un 50% se está reportando de resistencia a colicina. Y si a eso le agregamos que aparecen en gérmenes de la tribu Proteae que tienen resistencia natural a colicina y digeciclina, nos quedamos sin artillería. Entonces creo que el control de infecciones es muy importante en estos momentos, ¿sí? Sí, así es. De hecho, damos todas las medidas de aislamiento y modificamos toda esta estrategia de cartelería y modificar y comunicación a todos. Si bien estos pacientes están en una corte de aislamiento de contacto porque es propio de COVID, tuvimos que modificar todo esto, que es toda una operativa para poder lograrlo, y continuamos todo el tiempo capacitando in situ a la gente. Nos parece importante esto, vamos a tenerlo en cuenta. Perfecto. A los hisopados. Acá hay un comentario de la doctora Molina que dice: hubo otros casos de Clostridium difficile en pacientes críticos con COVID. O sea, nos comenta que tuvieron otros casos. Quería decirle a Silvia que ella lo ha mencionado muy bien, pero bueno, que lo aclare, el tema del uso del hipoclorito de sodio en el tema de Clostridium, que por ahí si hay algunas terapias que no tengan ESI, el tema de cambiar, y vos también lo has mencionado, al tema del cambio de EPP. Si bien nosotros en el manual, en el libro que hemos escrito, hemos hablado de sesiones de trabajo, creo que hay que rescatar esto, que esas sesiones de trabajo es cuando no hay aislamientos de organismos multiresistentes, si no tenés que cambiar. Sí, puesto que nuestras terapias por ahí, el espacio, sobre todo una de las dos terapias, es muy reducido, implementamos el uso de doble EPP. Uno de los EPP, el camisolín, precisamente es que los recambiamos, es para no estar expuesto en ese entorno sin ningún tipo de EPP, y descartamos. En el caso de Clostridium, directamente descartábamos todos los elementos de protección personal, y se logró en este caso que el enfermero que estaba a la atención o el personal que estuvo a la atención de ese paciente lo hiciera. Si eran otros profesionales, al final de la atención, o sea, categorizando el tipo de paciente, o el enfermero a cargo de ese paciente, tratando de que sea exclusivamente con ese, no saliendo del entorno delimitado, que ya está delimitado en la terapia, hacia otros lugares de uso en común. Nos pareció muy importante. Si bien nosotros utilizamos el monopersulfato de potasio, que es lo que utilizamos en la limpieza y desinfección del medio, además de eso, a esta paciente puntualmente para el aislamiento de Clostridium y para tratar, utilizamos el uso de hipoclorito de sodio, que se preparó la solución cada 24 horas y se hizo 2 frecuencias de limpieza, turno mañana, turno tarde, además del monopersulfato, con el repaso del hipoclorito, que lo utilizamos a 5.000 partes por millón, ¿sí? De un cloro de sacamos la dilución, es calcular el volumen deseado al que queremos llegar, lo sacamos a través de la concentración deseada por volumen deseado dividido en la concentración conocida que tenemos del producto. No sé qué quiere decir que de una lavandina, de un hipoclorito a 55 partes por millón, por decilitro, por litro, sacamos la cuenta y son 100 centímetros de lavandina por lavandina o hipoclorito de sodio en 900 mililitros de agua. Lo preparamos 24 horas y lo volvimos a cambiar, y esto en vasos opaco, y continuamos la limpieza en ambos turnos.
logramos hasta el momento, no tenemos rescate de otro paciente que tenga Clostridium, así que no decimos totalmente que estamos a salvo, pero logramos contener y seguir todo este tipo. Me parece que fueron medidas acertadas y que el personal adhirió a estas medidas, y es fundamental. Pregunta la doctora Molina, aclara que era una pregunta lo que ella hizo. Pregunta si hubo otros casos de Clostridium en pacientes críticos con COVID en la UTI. En la UTI no tuvimos pacientes con Clostridium grave. No, en nuestra UTI, en nuestras dos UTIs, no. Ahora, si la doc dice en la literatura, la verdad que en la literatura yo no leí actualmente. Lo que sí he podido leer en la literatura es que no hay mucha descripción de las infecciones secundarias como hay de un montón de cosas de COVID. Sí están muy descritos o están muy exacerbadas la descripción de las infecciones fúngicas que también tuvimos por Aspergillus, por Cándida, ¿sí? Hasta arriba del 30%, pero específicamente de Clostridium, la verdad que yo no encontré artículos. Hay un montón de literatura, un montón de ensayos, pero sí creo que las terapias sí tienen esos brotes intermitentes de infecciones por Clostridium, y esto ya viene hace años. Entonces sí creo que es una realidad por el consumo de antibióticos y por la situación crítica de los pacientes que vamos a comenzar a ver. Entonces quizás sea de buena práctica, nosotros ahora cualquier paciente con diarrea lo estamos viendo lo estamos chequeando, pero en las terapias intensivas, los que se estaba haciendo cualquier paciente con factores de riesgo y con diarrea de más de 48 horas que no justifique otra causa, por ejemplo, un paciente ocluido que esté con algún favorecedor de la diarrea porque esté constipado o que tenga algún trastorno con la nutrición enteral, es de buena práctica tratar de por lo menos descartar el Clostridium. Y el tema del diagnóstico, en realidad, si dan las toxinas negativas, no es que el paciente descartamos la infección por Clostridium. Inclusive hay veces que los diagnósticos son vía colonoscopía. Es todo un tema en un paciente con COVID, primero disponer del instrumental, hacer a un paciente con un COVID, una terapia COVID crítica, una colonoscopía. O sea que yo creo que la sospecha frente a los grupos con factores de riesgo debe estar. Bien, no tenemos más preguntas en el chat. Tenemos la felicitación de la doctora Rosana Chala, de la señora ministra, sí, por la presentación y el equipo y el compromiso y las gracias por transmitir la experiencia. Bueno, la verdad que es impresionante el caso clínico, la complejidad, ustedes lo han demostrado, cada uno en su rol. Silvia, me parece bárbaro que hayas aclarado el tema de la lavandina porque es una dosis superior, tiene que quedar claro, una dosis, una concentración superior a la que usamos para COVID, o sea que es importante que la gente se lleve ese mensaje. Y bueno, agradecerles a todos, no creo que no quedan más preguntas. Espera, Silvita, yo quería destacar algo respecto a procalcitonina, la disponibilidad de un biomarcador. O sea, acá también se ve el trabajo en equipo porque ustedes han trabajado en forma conjunta con el Laboratorio de Salud Pública, que seguramente procesó las procalcitoninas y detectó todos los mecanismos de resistencia. En este caso a ustedes les fue útil, entonces, y en lo que vengo leyendo y escuchando, realmente tener disponibilidad de dosar procalcitonina es bastante bueno en estas situaciones, en este tipo de pacientes, en donde hay que descartar una infección bacteriana agregada. Eso nada más. Felicitaciones, fantástico el equipo. La verdad que Muchas sí. gracias. Felicitaciones a todos. Gracias, la verdad que saludos. hermosa la presentación. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, para recordarles que tenemos ya un poco organizados los próximos 2 Ateneos. Nos encanta de que se unan muchos porque los vamos a sostener mientras haya participantes. Hoy llegaron casi a 100, creo. Y decirles que el próximo va a ser un caso clínico del Hospital Centro de Salud, a cargo de la doctora Pierre Rocha y su equipo de residentes de neumonología, y posteriormente van a hacer los pediatras con el síndrome multisistémico inflamatorio que se está viendo en niños y que ahora ya, hoy justamente estaba leyendo que se está describiendo en adultos. Así que bueno, esperemos que se sigan sumando y bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos, buenas noches, excelentes presentaciones. Gracias a todos. Los esperamos el próximo miércoles, gracias. Gracias.